Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carolina y junto a mis compañeros les hablaremos sobre la pedagogía y la educación. ¿Qué es la pedagogía? Es una ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. La pedagogía es una ciencia muy compleja que debe ser vista con cuidado, ya que la pedagogía estudia todo lo relacionado con la educación y la posición de los valores del conocimiento en el ser humano, derivada de los griegos paidon, que significa niño, y gogos, que quiere decir conducir. La palabra pedagogía nos hace referencia a su visión enfocada netamente a la formación de métodos que garanticen una educación de alto valor. Cuando se habla de pedagogía en una institución, se está haciendo un estudio analítico de los procesos de enseñanza que existen para reforzar o elaborar mejores estrategias que ayuden al niño estudiante a absorber la máxima cantidad de conocimiento posible. La pedagogía reflexiona sobre la educación, un área fundamental de la vida de un ser humano y de una sociedad, porque el conocimiento abre puertas no solo en el terreno profesional, sino también en la vida personal de cara a una correcta toma de decisiones o al establecimiento de relaciones personales sanas. Existen diferentes ramas del saber, como la historia, la filosofía, las matemáticas, el arte, etc. La pedagogía es una herramienta de ayuda a través de la cual un profesional puede ayudar a un alumno a estudiar mejor a través de técnicas de estudio más eficaces o revisando ciertos hábitos. Una herramienta pedagógica es un medio que sirve para lograr el fin de conseguir un objetivo concreto en el marco de la educación. La relación pedagógica que se establece entre un profesor y un alumno es muy importante, porque el modo en el que enseña una materia un docente puede ser determinante para la comprensión por parte del alumno. La pedagogía refleja la gran labor del profesor, que de una forma totalmente vocacional intenta transmitir todos sus conocimientos a sus alumnos. Existen 5 tipos de pedagogía. La descriptiva. Aspira a proponer las metodologías y las aproximaciones al hecho educativo que mejor permitan comprender su dinámica real, concreta, sin considerar las pautas previas o hipotéticas respecto a lo que deba o no ser la educación. La normativa. Aspira a definir filosóficamente cómo tendría que ser la educación ideal, evaluando consideraciones teóricas o hipotéticas y definiendo conceptos básicos. Estos sirven para plantear metas y estrategias a seguir. La infantil. Es aquella que centra sus intereses en la educación durante los primeros años de vida, cuando los seres humanos somos más sensibles al entorno y más susceptibles a la formación o deformación. La social. Estudia los casos de riesgo en la sociedad que requieren acciones o medidas preventivas, correctivas o la urgencia para conducir a la sociedad hacia los mejores patrones de aprendizaje formal e informal. Por esto, se halla muy próxima a la administración pública. Y por último, tenemos a la psicológica. Esta posee un enfoque psicológico, cientificista de los procesos de aprendizaje en el ser humano, atendiendo a las herramientas propuestas por la ciencia de la mente. Existen autores destacados en materia pedagógica. A continuación les mencionaré algunos de los más importantes. Jean Piaget, 1896 a 1980, padre de la psicología educativa. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, filósofo y escritor que reflexionó mucho sobre la educación como forma en dominio social. Ovidi de Crowley, 1871 a 1932, médico belga que se centró en el estudio de la percepción infantil y la captación de la realidad de los mismos. Lev Vygotsky, 1896 a 1924, estudioso que se opuso a las teorías de Piaget, destacando la importancia del entorno en el desarrollo infantil. Celestin Freinet, 1896 a 1966, creador francés de la Escuela Nueva, donde propuso una enseñanza que ubicara a los niños en un rol activo y no pasivo. Paulo Freire, 1921 a 1997, propuso una pedagogía política en la que los niños podían formarse en la vida cotidiana y que llamó la pedagogía libertadora. La pedagogía como carrera. Es una licenciatura en la mayoría de los países occidentales que suele requerir de 5 años de formación continua. Se nutre de muchas otras disciplinas como psicología, la lingüística, la sociología y otras humanidades. Ahora les mencionaré
6 cosas que no sabías de la licenciatura en pedagogía. Número 1. Una carrera con trascendencia. Es decir, el educador es uno de los protagonistas principales del futuro del individuo al que se le enseña. Desde tu salón de clases podrás formar e incentivar la creatividad y el pensamiento de muchos jóvenes de varias generaciones, y de esa forma podrás tener un impacto real y duradero en la sociedad. Número 2. La posibilidad de crecer día tras día. Es una carrera que te llevará a exigirte y a demostrar tus capacidades de la mejor manera. Dar aprendizaje a otro ser humano e incentivar su creatividad y apetito por el conocimiento es una tarea que requiere mucho análisis y preparación. Descubrir y elevar las capacidades de las personas es una tarea muy noble y gratificante, y lo más interesante es que cuando enseñas a otros también aprendes. Número 3. Proyección y posibilidades en muchos lugares. Uno de los aspectos más interesantes de la licenciatura en pedagogía es que la puedes ejercer en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando exista un salón y alumnos dispuestos a aprender. Tendrás trabajo y oportunidades. La licenciatura en pedagogía te abrirá muchas puertas. Número 4. Pedagogo y maestro no es lo mismo. Puedes pensar que una licenciatura en pedagogía te encerraría dentro de un salón de clases por el resto de tu vida, pero no es así. Los pedagogos tienen la libertad de elegir su área de ejercicio profesional. Una de las más interesantes es la investigación. Los pedagogos investigadores se encargan de desarrollar nuevas técnicas, aplicaciones y programas que mejoran el aprendizaje. Número 5. Enseñar a todos. Los licenciados en pedagogía que se desarrollan en áreas de educación se encargan de impartir conocimientos a personas de cualquier edad, incluso adultos mayores, en instituciones especializadas en brindar conocimientos a individuos de avanzada edad. Si eliges esta carrera, tendrás la posibilidad de impartir conocimiento a cualquier persona, sin importar su edad, nivel social o si posee alguna capacidad especial. Y por último, la número 6. Serás reconocido y valorado. Gracias al aumento de la población mundial, sumado a la importancia que se le ha dado por parte de los gobiernos al mundo de la enseñanza, muchos países reconocen la pedagogía como una profesión de gran valor para el desarrollo social de los ciudadanos. En países como México se tiene un lugar especial a estos profesionales. Por ejemplo, cada 15 de mayo se lleva a cabo la celebración del Día del Pedagogo desde el año 1917. Como bien sabemos, la educación es la base importante para el desarrollo del ser humano. Entonces, ¿qué es la educación? ¿De dónde proviene? El concepto de educación ha recorrido conjuntamente con la humanidad una larga historia. El término educación es polisemántica, pero no indeterminada, pues en el fondo su común denominador se refiere a la idea de desarrollo, perfeccionamiento humano y social. Entonces, ¿qué es la educación? La educación la podemos definir como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. ¿De dónde proviene? Educación viene del latín educere, que significa sacar, extraer, y educare, que significa formar e instruir. ¿Para qué nos sirve la educación? Como bien sabemos, la educación es una herramienta primordial para la vida del ser humano. Esto permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales. La educación la podemos asimilar o dividir en dos conceptos, que es la crianza, cómo nos educan nuestros padres, cómo nos integran los valores, para cómo valernos o saber cómo valernos a nosotros mismos. Y la otra sería la académica, que sí ya viene de un proceso de enseñanza, de aprendizajes en el desarrollo o ámbito educativo. ¿Cuál es el objetivo de la educación? El principal objetivo de la educación es el desarrollo integral de la persona. La educación es lo más cercano a la magia en el mundo. Nada puede transformar la vida de una persona como la educación. Entonces, en este entorno de educación y pedagogía, la educación la consideramos como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia la educación, estudia el hecho educativo. Aunque son términos diferentes, estos dos se complementan. Como plantea Lemos en 1969, sin educación no habría pedagogía, pero sin pedagogía la educación no tendría carácter científico, viéndolo como una intención y sistemática.
Buenas tardes, mi nombre es Steffi y el día de hoy les voy a hablar sobre las diferencias entre la educación y la pedagogía. La educación la consideramos como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia la educación, estudia el hecho educativo. Aunque son términos diferentes, se complementan. Sin la educación no habría pedagogía, pero sin pedagogía la educación no tendría carácter científico, viéndola como intencional y sistemática. A veces se tiende a confundir los términos o a no tenerlos claros, los límites entre uno y otro. Por eso, se considera necesario conocer las semejanzas y diferencias entre ellos. Algunas de las diferencias principales son las que daré a continuación. Primero, la educación. Platón define la educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. La educación es adquirir conocimientos de personas con más conocimientos de nosotros mismos, o uno mismo tomar la información e integrarla a su cúmulo de conocimiento. Lo ideal es que para ambos estén complementados para que la educación sea un proceso que le dé a las personas las herramientas, medios e instrumentos necesarios para la configuración de sus conocimientos. Lograr que las personas se vuelvan autónomas. Capacidad para discernir entre el bien y el mal. Adaptación, preparación para la vida. La educación es un arte. Ahora la pedagogía. La pedagogía es el arte de guiar al estudiante para que éste obtenga la educación. La pedagogía es una ciencia. Sistematizar los procesos para llegar a una adecuada educación. La pedagogía busca conducir el proceso educativo. Metodología para que la educación sea más práctica, dinámica y obtenga mejores resultados. Parámetros y normas que delimitan el arte de actuar y de educar. La pedagogía no puede existir sin educación. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Barragán y yo les voy a hablar un poco de las similitudes entre la pedagogía y la educación. Como puedes ver, educación y pedagogía son conceptos muy cercanos y ambos influyen en el aprendizaje humano. La educación es el proceso de aprendizaje de un individuo y la pedagogía es el área del conocimiento que se encarga de lograr los métodos para que un individuo aprenda de forma más eficiente. La relación de estas dos áreas que forman las bases sólidas de una sociedad. La educación como la pedagogía no son hechos aislados, están ligados a un mismo sistema cuyas partes concurren en un mismo fin, conformado de esta manera un complejo sistema educativo. Hoy en día se puede decir que la pedagogía está al mando como disciplina omnicomprensiva y reflexiva de todo lo que ocurre en la educación. Ambas se preocupan por el crecimiento moral y ético del hombre, sobre todo por la superación mental del mismo. Bueno, por último me encuentro con mi compañera Stephanie y nosotros les vamos a presentar cómo la pedagogía se implica en distintos ámbitos. En el ámbito cívico, la condición de las recomendaciones docentes es: el desarrollo ciudadano es compartido y se deriva de la formación. Esta propuesta posibilita que las personas entiendan la educación para la convivencia ciudadana como una actividad educativa de valores, apuntando el uso y construcción de la experiencia axiológica relacionada con el desarrollo cívico en un entorno cultural y de interacción social y personal diverso. En el ámbito ético, se estudia la particularidad del desarrollo de las exigencias morales. Esta particularidad se deriva de las características del trabajo docente y se refleja en las interacciones entre profesores y alumnos, entre profesores, alumnos y sus padres, entre profesores, alumnos y la administración como son. Este está formado por el propio grupo docente,
y sus condiciones de determinación están constituidas por las cualidades personales y profesionales de los docentes. En el ámbito educativo, el objetivo de la pedagogía suele ser planificar, analizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza, mejorar la realidad educativa en diferentes ámbitos como lo son el hogar, la escuela, la sociedad y el trabajo. Implicación de la pedagogía en diferentes campos. En el campo social, la sociología, que está estrechamente relacionada con la pedagogía, estudia la estructura educativa, las instituciones educativas, los hechos y las prácticas de la sociedad e influye en el cambio social, su control y movilidad social. El ámbito cultural nos ayuda a construir la base cultural necesaria para todas las comunidades educativas y, considerando la diversidad social y cultural, buscar la calidad y la igualdad como un enriquecimiento. Ideológico. Por un lado, la pedagogía puede optar por contribuir a la idealización de la legitimación del trabajo realizado por escuelas y universidades, o por el contrario, puede eliminar ideologías que obstaculizan la crítica. Primero, especifiquemos que entendemos una forma cerrada de pensar a través de la ideología, que ha sido encarnada en el dogma en algunas verdades sobre la realidad. Datos interesantes sobre la educación. La ONU proclamó el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación, por el papel que desempeña en la paz y el desarrollo de las naciones del mundo. La educación es catalogada por este organismo como un recurso renovable de la humanidad que reafirma su papel de la educación como un derecho humano fundamental. Asimismo, la UNESCO, como organismo de las Naciones Unidas, tiene la misión de liderar el componente educativo de la Agenda 2030. A pesar de los desafíos que plantea la ONU, como que 262 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados y que 617 millones de menores no pueden leer, el mundo ha tenido avances en este tema. En general, el mundo está cada vez más alfabetizado. Actualmente, 86% de las personas mayores de 15 años en el mundo pueden leer y escribir. En jóvenes, la cifra llega al 91%. En los últimos 65 años, la tasa mundial de alfabetización aumentó un 4% cada 5 años, del 42% en 1960 al 86% en 2015. La tasa de alfabetización en México se encuentra en un total del 94.86%. La tasa de alfabetización en adultos en América Latina y el Caribe alcanza el 94% y en jóvenes es del 98%. Las tasas globales de alfabetización y asistencia escolar son superiores al 80%, y la desigualdad entre las regiones del mundo, aunque todavía existe, es mucho menor. La educación superior es cada vez más igualitaria. En América Latina y el Caribe hay 20 millones de estudiantes de educación superior. El BM estima que hoy hay 3 millones más de estudiantes de sectores pobres matriculados en la educación superior que en el año 2000. Desde 2000 se han abierto aproximadamente 2.300 instituciones nuevas, llevando al total de 10.000. Las tasas de alfabetización juvenil han mejorado del 83% al 91% en 2 décadas.